Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de la ESO el tema reacciones químicas y en particular el apartado correspondiente a reacción química, velocidad de reacción. Una reacción química es un proceso en el que se produce un cambio en la naturaleza de las sustancias. Tal vez hayas oído hablar muchas veces de esta expresión y no tengas muy claro qué significa. Hablar de la naturaleza de las sustancias es hablar de sus enlaces químicos. Cuando nosotros tenemos determinados reactivos que presentan unos enlaces químicos, si esos enlaces químicos se rompen, obtenemos unas sustancias diferentes y decimos que la naturaleza de la sustancia cambió. El mecanismo mediante el cual se producen estos cambios es mediante choques que deben ser eficaces. Entendemos por choques eficaces aquellos que tienen una orientación y una posición de impacto de las dos partículas que chocan y una energía mínima para conseguir romper los enlaces que había inicialmente y así poder formar los nuevos. Imaginemos dos moléculas de yodo e hidrógeno que se acercan una a otra y en un determinado punto impactan. Pero ese impacto se produce de modo que la posición relativa de una molécula con respecto a la otra no es la adecuada, de manera que cada una vuelve exactamente igual que cuando impactan dos bolas de billar. Sin embargo, si ese impacto se produce con una orientación adecuada, en este momento se produce una situación en la cual los enlaces que había anteriormente empiezan a debilitarse y los enlaces que se van a formar en el futuro empiezan a formarse. En ese momento es cuando se forman los productos. Las sustancias que tenemos ahora son diferentes de las que teníamos antes. Los enlaces químicos que tienen ahora son distintos de los que tenían antes, aunque los átomos que hay en juego siguen siendo los mismos. Si la orientación no es la adecuada, no hay reacción química. Sin embargo, si la posición y la orientación sí es la adecuada, entonces tenemos una reacción química, compuestos nuevos a partir de sustancias que originalmente eran diferentes. Las reacciones químicas ocurren con una cierta velocidad, y esa velocidad depende de ciertos factores, algunos de ellos relacionados con el mecanismo que acabamos de describir. Uno de los factores de los que depende esa velocidad es la propia naturaleza de los reactivos. Ante una reacción como puede ser, por ejemplo, la oxidación, el hierro reacciona muy rápidamente. La oxidación del hierro todos sabemos que es muy rápida y muy eficaz. Sin embargo, la reacción de oxidación del oro no lo es. El oro se mantiene estable en presencia del oxígeno. El estado de agregación de los reactivos también es otro de los elementos que condicionan la velocidad de la reacción. Gases y líquidos suelen reaccionar con más rapidez que los sólidos. Y dentro de los sólidos, el grado de división, la superficie de contacto, va a aumentar la velocidad de la reacción. Imaginemos que tenemos una barra de carbonato cálcico que queremos disolver en ácido clorhídrico. Cuando la agregamos en ácido, este puede atacar todas las caras visibles de nuestra barra de carbonato cálcico. Si ahora dividimos el carbonato cálcico en dos trozos, lo que obtenemos son dos superficies nuevas, exteriores, que antes eran una superficie interna y que por tanto no se podía producir el ataque en ese punto. Ahora sí, si volvemos a dividir en más trozos, volvemos a generar más superficies de impacto que antes no estaban y que consecuentemente permiten que la velocidad de la reacción vaya mucho más rápido. Si pulverizamos el sólido, obtenemos la mayor superficie de contacto y por tanto la mayor velocidad de reacción. Un sólido reaccionará más rápido cuando se encuentra pulverizado. La concentración de los reactivos es un elemento que también va a favorecer los choques de los que hablamos antes. Si la concentración es mayor, en una determinada región se van a encontrar más partículas y por tanto la probabilidad de que choquen unas con otras es mucho más eficaz, de manera que se producirá un mayor número de choques eficaces y así una velocidad de reacción más alta. La temperatura
será otro factor que también contribuirá a aumentar la velocidad de reacción. Si aumentamos la temperatura, aumentamos la energía cinética y por tanto los choques se producirán con mayor energía, favoreciendo de este modo los eficaces. Y finalmente, los catalizadores son sustancias que alteran la velocidad de la reacción. No participan en ella. Cuando nosotros agregamos un catalizador, al final del proceso lo obtenemos exactamente igual. Puede haber catalizadores aceleradores. Los catalizadores aceleradores aumentan la velocidad de la reacción. Y puede haber también catalizadores negativos, catalizadores retardadores de una reacción. Piensa, por ejemplo, que a nosotros hay determinadas reacciones que nos interesa que vayan muy lentas. Por ejemplo, introducimos nuestros elementos en la nevera, en el frigorífico, para ralentizar la velocidad de descomposición de los mismos. En claro ejemplo de cómo la temperatura condiciona la velocidad de la reacción. A los catalizadores les ocurre lo mismo. Hay algunos que aceleran la reacción y hay otros que la retardan. Catalizadores positivos, catalizadores negativos. Se llaman también inhibidores a estos últimos. Y esto es todo por esta sesión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.